Ya tengo el placer de estar con Rafael Núñez Huesca, director de estrategia del PP de Madrid, con quien vamos a hablar, entre otras cosas, del fenómeno Isabel Díaz Ayuso, una mujer que ya saben ustedes no solamente ganó las elecciones, además, bueno, pues yo creo que con un resultado fantástico, sino que además también se está manteniendo las encuestas y está mejorando, lo cual es un éxito yo creo que rotundo y absoluto. Rafael Núñez Huesca, un placer, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Fenomenal. Es un placer estar aquí después de tantos años consumiendo periodista digital y después de tantos meses de verte a ti en la pequeña pantalla, ya sea el móvil o del ordenador, sí. Por fin te conozco en persona y es un placer, Hugo, estar aquí y estar en este medio. Muchas gracias, es un placer. Hablemos en primer lugar del debate sobre el estado de la región, que es yo creo que el tema de actualidad, ¿no?, de la semana. Y no solamente es tema de actualidad aquí en la Comunidad de Madrid, que desde luego va a mejorar la vida, lo comentarás a continuación, la vida de profesores, la vida de sanitarios, la vida de los madrileños, ¿no?, porque va a bajar ese IRPF también en la vida de los autónomos. Es también actualidad a nivel nacional, porque Pedro Sánchez se niega a hacer todo esto que está haciendo Isabel Díaz Ayuso. Es decir, a pesar de estar en récord de recaudación, en máximos históricos de recaudación, con un superávit que tiene Hacienda absoluto, pues no se atreve o no quiere bajar el IRPF y, por tanto, aliviar la presión fiscal a los españoles. Contra el criterio de otros partidos socialistas de otros países de Europa, como por ejemplo Portugal o los países nórdicos, que siendo igual de socialistas han asumido después de muchos años de laboratorio y de probar que la rebaja fiscal y mantener el dinero en los bolsillos de los ciudadanos es una buena cosa. Bueno, pues Pedro Sánchez, a pesar de ser economista, aún no ha visto esto y me da que no lo va a ver nunca. Es un tipo muy sectario y es un tipo que creo que, a pesar de cometer un error detrás de otro, es incapaz de cometer... Lo único bueno que tienen los errores es que aprendes de ellos. Sí. Bueno, pues Pedro Sánchez no es el caso. Me preguntaba sobre el debate sobre el estado de la región. Yo estuve en la Asamblea, tanto ayer como anteayer, y al margen de la intervención de la presidenta, que ahora te comentaré un par de cosas que yo creo que fueron muy evidentes y la gente las pudo comprobar, te diré que me sorprendió la agresividad de Mónica García. Sí. Fue algo que me sorprendió a mí y nos sorprendió a todos. Es una mujer que habla y le resulta muy difícil no insultar, no faltar al respeto, no poner encima de la mesa ataques ad hominem. Incluso llegado un momento se refirió a la presidenta como una persona con un problema, con una psicopatología, después de hablar de lo importante que era la salud mental. Sí. Hay que recordar que Más Madrid está tratando de que en la Asamblea de Madrid se apruebe la legalización del cannabis, que como todo el mundo sabe es una droga que genera mucha adicción y que rompe vidas, rompe familias y desde luego no es la mejor aliada para la salud mental. Entonces, Mónica García yo creo que se pasó de frenada, hizo un debate muy agresivo, barrio bajero, y que incluso para su público pudo resultar incómodo. Esto con respecto de la oposición. Con respecto de la presidenta, yo creo que puso, sobre todo el primer día, que era el día en el que ella tenía casi 2 horas por delante, que utilizó, puso encima de la mesa una batería de medidas que yo creo que por momentos fueron casi abrumadoras, una detrás de otra, medidas que nadie duda que va a cumplir, porque si alguna virtud tiene la presidenta Ayuso es que esto nadie lo duda, ni sus adversarios ni los que somos de su cuerda. Es que es una persona que no miente, para bien o para mal. Si Ayuso dice que va a hacer algo, lo va a hacer. Si dice que no va a hacer algo, no lo va a hacer. Pero es una política que todo el mundo confía en ella porque tiene palabra. Entonces, ayer se comprometió a rebajar de nuevo el IRPF. Ayer se comprometió a subir una media de 1.000 euros el salario, 1.000 euros anuales a los profesores y a los maestros, a subir el salario de los sanitarios. Todo eso son medidas económicas que lo que tratan es de alguna manera compensar la inflación desbocada que tenemos en España y que, a pesar de que desde la Moncloa nos están diciendo que es responsabilidad exclusiva de Putin, sabemos que esta inflación es un fenómeno que, al menos en este rango tan exagerado, ocurre exclusivamente en España. Y además que al gobierno, a Pedro Sánchez, no se le pide que acabe con la inflación, que es un fenómeno mundial, no se le pide que acabe con la guerra, porque es un fenómeno mundial. Lo que se le pide es que España no sea el peor país en todos los indicadores
indicadores micro y macro. Es decir, si hablamos de índice de miseria, el peor. Si hablamos de desempleo, por mucho que intenten engañar las estadísticas con los fijos discontinuos, somos el peor de la Unión Europea. Si hablamos de PIB per cápita, el peor de la Unión Europea. Si hablamos de tantos otros indicadores, que somos los peores. Es decir, empleo juvenil, el único país de Europa que no ha conseguido remontar, volver a los parámetros económicos previos a la pandemia. El único. No se me ocurre ni un solo indicador, sinceramente, macro o micro, en donde, bueno, pues España oye, esté bien posicionado, sea de los mejores, o sea, ninguno. Pero Hugo, desde un punto de vista, yo creo que en tanto que son hechos fácticos, hechos objetivos, no admiten discusión, el gobierno es una catástrofe absoluta. Pero es que desde un punto de vista institucional y político, yo creo que la catástrofe es aún mayor, el riesgo es aún mayor, porque estamos asistiendo por primera vez a un gobierno que pone en duda el relato conciliador de la transición. Estamos asistiendo por primera vez a un gobierno que tiene vocación de fagocitar las instituciones y controlarlas, de acabar con Montesquieu, que acabó Felipe González, perdón, en el año 85, es decir, que todos los males del Consejo General del Poder Judicial, de la renovación y tal, nos tenemos que remontar al año 85, cuando Felipe González acabó con esa ley orgánica. De tratar de someter a la justicia, esos fueron los primeros intentos, y hoy están tratando de que la OPA ya sea hostil, absoluta y sin ningún tipo de disimulo. Pero hay algo que tenía Felipe González y que no tiene Pedro Sánchez y que no tenía Zapatero, y es sentido de Estado. A mí me alarma la falta absoluta de sentido de Estado de Pedro Sánchez, un hombre que por primera vez ha sido capaz de traspasar una serie de líneas rojas, como por ejemplo el pacto con el brazo político de ETA. Esto jamás se había dado. Zapatero es verdad que se reunía, que de alguna manera los legitimó, y el paso siguiente ha sido que los hijos políticos del zapaterismo, que son Pablo Iglesias y Pedro Sánchez, han acabado de dinamitar el relato de la transición y, por lo tanto, de comprometer la mejor obra de la transición, que es la Constitución española, el Pacto del 78. Esto ha saltado por los aires, y yo creo que este Partido Socialista necesita, aprovechando que además murió Gorbachov hace pocos días, necesita de su propia perestroika. Este Partido Socialista no es el Partido Socialista al que, por ejemplo, votaba mi abuelo o al que votaban, en fin, la generación de españoles anteriores. Hay una generación de españoles de 60, 70 años que votó al socialismo en los años 80 y 90 y que no reconocen este Partido Socialista. Y creo que el Partido Popular es un buen partido para acoger todo ese voto moderado de la izquierda constitucional española y heredera del Pacto del 78. Hablabas que le hace falta una perestroika, pero también una glasnost, en el sentido de la transparencia. Estamos ante el partido más poco transparente, yo creo que de la historia democrática de España. Es decir, cuando le preguntas a cualquier organismo, a cualquier institución, es que es seguridad de Estado, o directamente ya ni te contestan. Es decir, estamos, insisto, ante el gobierno más opaco de la historia democrática de España, ¿también? Y además, yo propongo a los espectadores de Periodista Digital que hagan un ejercicio práctico. Cuando alguien oculta algo, ¿cuál es la causa que lo motiva? Claro. Por lo general no es algo fantástico. Si están ocultando algo es porque ese algo no es virtuoso, no es algo positivo, no es beneficioso. Esto forma parte de esta degeneración de las instituciones a la que estamos asistiendo, que tiene como último contrapeso la Judicatura, el Poder Judicial, y como penúltimo contrapeso la Comunidad de Madrid. La presidenta Ayuso hizo una defensa de la Constitución, hizo una defensa de España como una monarquía parlamentaria, como un régimen de libertades, y dijo que si Sánchez, como advirtió de manera explícita y pública, voy a por todo, la presidenta Ayuso a por todo, pero no en Madrid. Porque en Madrid no tienen cabida sus políticas. Porque en Madrid hay una idiosincrasia, que yo creo que define muy bien la identidad de los madrileños, que es un apego a la libertad que yo creo que está por encima de lo que ocurre en otras regiones. Es algo muy hermoso, es algo que define a los madrileños. Hugo, ni tú ni yo hemos nacido en Madrid, pero precisamente quizá por eso sabemos identificar también cuál es esa identidad. Esa cultura política diferente, ¿no? Como se diría Almonguiberba, ¿no? Los politólogos, es decir, notamos diferencias entre otras comunidades autónomas, por ejemplo, Cataluña, que antes, por cierto, era el motor económico de España hasta el año 2017 y ahora lo es la Comunidad de Madrid. O sea, entonces
algo tendrá que ver el que sea la comunidad donde se profesa una libertad, ¿no? En donde las políticas económicas, sociales sean el liberalismo, ¿no? Libertad política y económica. O sea, algo tendrá que ver, ¿no? En que la presidenta, sea el motor económico de España, Madrid. Claro, no es en absoluto inocente. La que inicia todo este proceso de libertades públicas, económicas, fiscales, es Esperanza Aguirre, sí. Pero ha habido una continuidad en todos los gobiernos del Partido Popular desde hace 20 años, 20 años en los que lleva bajándose los impuestos de manera continuada a todos los madrileños. Y esto ocurre, lo definió de una manera, yo creo que brillante la presidenta, porque además, cuando definía lo que estaba ocurriendo en Madrid, la presidenta estaba renunciando a la responsabilidad del mérito. Sí, sí. Decía, lo único que he hecho es dejar a Madrid ser lo que es. ¿Y cómo es Madrid? Madrid es un lugar donde acudimos, ya digo, en esta mesa estamos sentados dos personas hablando de política y ninguno de los dos hemos nacido aquí. Un lugar abierto, un lugar acogedor, un lugar donde nadie te va a preguntar de dónde vienes, sino qué quieres hacer, claro, y cómo podemos ponerte las cosas sencillas. Un lugar donde en los que venimos del resto de España nos llama la atención que, aunque una familia viva en Vallecas, puede acceder a un colegio del barrio Salamanca exactamente con las mismas condiciones y los mismos requisitos que el vecino del barrio Salamanca, o que se puede escoger médico, o que se puede escoger hospital, o que tiene los tramos del IRPF más bajos tanto en el tramo alto como en el tramo bajo, o que acumula el 75% de la inversión extranjera. Yo creo que ese es un dato súper revelador. O sea, que 3 de cada 4 euros que se invierten en España, el inversor diga a Madrid, yo creo que es muy revelador. Hemos sustituido a Barcelona y a ese espíritu olímpico del 92, aperturista. Hoy es Madrid la región que está de moda. Distrito financiero que se está poniendo ya en marcha para competir no solamente a nivel nacional, sino que además a nivel también internacional, ¿no? Competir con ciudades como Londres, con distritos financieros, bueno, competir pues como tantos con otros. La isla de Francia, que todo el mundo sabe que es la región de París y que es una de las regiones más prósperas, más dinámicas del mundo, y competir también con el Gran Londres, que también es otra de los grandes núcleos financieros y económicos del mundo. Madrid está en condiciones de competir con esos dos grandes polos de atracción económica, que son la isla de Francia y el Gran Londres. Y además nosotros representamos una cosmovisión diferente a los franceses y a los británicos. Nosotros somos la cabeza y la capital de la hispanidad. Nosotros tenemos un potencial que no tienen los daneses, los belgas o los finlandeses, y es que somos la región capital de una nación cuya lengua comparten 600 millones de personas. Y eso es algo que la presidenta está muy obsesionada en rentabilizar, no solo desde un punto de vista cultural, sino también desde un punto de vista económico. Porque hay estudios de Telefónica, ahí es nada, que dicen que cuando dos interlocutores, dos comerciantes, comparten la misma lengua y por lo general comparten valores culturales similares, las posibilidades de éxito de la transacción económica se multiplican por 3 o por 4. Claro. Eso tenemos que aprovecharlo y lo vamos a aprovechar. Tú eres, como decíamos al inicio, director de estrategia del PP de Madrid, has estado desde los inicios con Isabel Díaz Ayuso. Claro, tú tendrás, como se suele decir, la fórmula de la Coca-Cola, ¿no? Del éxito de Isabel Díaz Ayuso. Es decir, tendrás las claves, tendrás... o sea, ¿qué llevó a Isabel Díaz Ayuso no solamente ser la presidenta de la Comunidad de Madrid, que ya es un logro importantísimo, sino además ser como una rockstar, digamos, política a nivel de España y a nivel incluso hasta internacional? La veíamos cuando iba por Nueva York, ¿no? ¿Cuál es la fórmula de la Coca-Cola de Ayuso? ¿Sabes qué pasa, Hugo? Y no es falsa modestia. Hay pocas veces que el éxito de un proyecto está tan concentrado en una única persona, y es ella. El resto estamos para ayudar, para colaborar, para dar nuestra opinión, pero su capacidad de liderazgo es tan resuelta, su valor. Nosotros, y en mi caso particular, hay veces que el mérito ha sido tratar de frenar un arrojo y un valor que la que finalmente tenía razón era ella. Ella es la que se ha atrevido a hacer cosas y a oponerse a cosas que suponían un riesgo político, y sin embargo ella asumía el riesgo sabiendo perfectamente que podía costarle su carrera política. Habla mucho también de Miguel Ángel Rodríguez, que es un poco también la mano derecha, por así decirlo. Miguel Ángel Rodríguez es el jefe de gabinete de la presidenta, y además es una persona con mucha capacidad para la política. Y es un hombre brillantísimo, es un hombre muy inteligente, es un hombre con mucha experiencia política, y es un hombre que está en la misma, hablando en términos radiofónicos, en la misma longitud de onda de la presidenta. ¿Qué quiere decir esto? Que son dos personas
con el mismo arrojo, dos personas con el mismo valor, dos personas con muy poco apego al cargo, en el sentido de vamos a hacer lo que creemos que es mejor, aún asumiendo que puede que no sea lo más popular. Y por lo general suele ser lo más popular. Claro. Es decir, asumir riesgos es una buena cosa en la vida y en la política también. Y yo creo que hacen un tándem espectacular. Y la presidenta Ayuso es un fenómeno que ha trascendido la política y yo creo que es un fenómeno que está instalado casi en la cultura pop. No paramos de recibir en el gabinete de la presidenta solicitudes de entrevistas, ya no solo de Hispanoamérica, de Montevideo, de Argentina, de Buenos Aires, de México, de Miami, sino de medios británicos. En Italia es un fenómeno popularísimo. La gente conoce a Isabel Díaz Ayuso casi como una protagonista de la política local italiana. Yo creo que estamos asistiendo a un fenómeno político que es inédito y además que rompe una serie de dogmas según los cuales un político del Partido Popular tenía que ser un político plano, tenía que ser un político que no hablara de política. Bueno, pues con Isabel Díaz Ayuso se ha roto ese paradigma y se ha demostrado que los madrileños apoyan de una manera indiscutible su gestión. Rafael Núñez Huesca, un placer, muchas gracias. El placer ha sido mío, Hugo.